¿Qué tal, queridos amigos? Es un gusto encontrarnos una vez más en estas transmisiones que te vendrán risa desde la sala de conciertos de Nezahualcóyotl. Ahora para llevar hasta ustedes el séptimo programa de la tercera temporada de conciertos 2018 de la Orquesta Filarmónica de la UNAM. Soy Fernando San Martán y como siempre tengo el placer de ser su anfitrión en este concierto dedicado a conmemorar el 50 aniversario del movimiento estudiantil del 68 y en cuya parte inicial escucharemos dos obras íntimamente vinculadas por su carácter. La primera de ellas, el canto fúnebre del compositor ruso Igor Stravinsky, mientras que en la segunda se trata de un estreno mundial, la misa de Requiem del compositor mexicano Mario Lavista. En la segunda parte de nuestro programa escucharemos la suite orquestal La tragedia de Salomé del compositor francés Florent Schmitt. En esta obra, al igual que en la del maestro Mario Lavista, intervendrá al lado de la orquesta el coro de niños y jóvenes de la Facultad de Música de la UNAM, que trabaja bajo la dirección de la maestra Patricia Morales. En esta ocasión, coro y orquesta actuarán bajo la conducción del maestro Ronald Solman como director huésped. Y quisiera iniciar el comentario de la primera obra, el canto fúnebre de Igor Stravinsky, recordando que este gran compositor fue discípulo de Nikolái Rimski-Kórsakov, quien, como usted sabe, fue uno de los integrantes del llamado Grupo de los Cinco, nombre que recibió el conjunto de compositores nacionalistas rusos al cual pertenecieron, además de Korsakov, Balakirev, Mussorgsky, Borodin y César Cui. Bueno, pues cuando Korsakov muere en junio de 1908, Stravinsky, quien por aquel entonces contaba con 26 años de edad, decide escribir una obra para rendir homenaje a su maestro. El resultado fue este canto fúnebre, una composición que Stravinsky mismo consideraba su mejor obra antes de escribir El pájaro de fuego, y el cual fue estrenado el 17 de enero de 1909 por la orquesta del conde Sheremetev, quien fuera un compositor, director de orquesta y, digámoslo así, un emprendedor ruso que había fundado su propia orquesta desde 1882. Sin embargo, la partitura de esta obra desapareció en Rusia durante la Revolución, como tantas otras obras que Stravinsky había dejado allí desde que se trasladó a Suiza durante la Primera Guerra Mundial. Lo curioso es que el mismo compositor muchos años después llegó a escribir que ya no se acordaba de la música, pero que sí recordaba bien la idea original. De hecho, esa idea consiste, y ya lo escuchará usted, en una especie de cortejo de los instrumentos de la orquesta que uno a uno van depositando su melodía sobre la tumba del maestro, a manera de ofrenda. Todo ello sobre un fondo grave de murmullos en trémolo, como si fueran voces de bajo cantando al coro. La idea de este homenaje que llevan a cabo los instrumentos cobra aún más sentido si recordamos que Korsakov fue uno de los más grandes orquestadores de la historia de la música. No fue sino hasta hace algunos años, en el 2015, que se encontraron las partituras desaparecidas. Ahora bien, en relación con la segunda obra de nuestro programa, la Misa de Requiem de Mario Lavista, es importante comentarle que fue una obra que le fue encargada al compositor precisamente para conmemorar el movimiento estudiantil de 1968, en el que, como todos sabemos, muchos jóvenes que levantaron su voz para expresar su descontento con las políticas gubernamentales de aquel entonces, perdieron la vida durante la masacre llevada a cabo por grupos militares y paramilitares en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco el 2 de octubre de 1968. Como usted sabe, este año se cumplió medio siglo de aquel trágico acontecimiento, de tal manera que el maestro Lavista decidió crear un requiem para coro de niños y orquesta, en el que, como él mismo llegó a señalar en alguna ocasión, más que utilizar sonidos de balas o consignas, decidió apegarse al texto en latín de la tradicional misa para muertos para honrar a los estudiantes fallecidos. Cabe señalar que este texto, que aparece desde la Edad Media, es el mismo que ha sido utilizado por compositores de distintas épocas y que han cultivado estilos tan diferentes como Mozart, Verdi, Fauré, entre muchos otros, para la creación de sus propios requiems. Pero ya todo está listo para trasladarnos al escenario de la sala Nezahualcóyotl, donde se ha dado ya la tercera llamada para el comienzo de este séptimo programa de la tercera temporada de conciertos 2018 de la Orquesta Filarmónica de la UNAM. Acompáñenos, por favor.
Y así concluye la interpretación que la Orquesta Filarmónica de la UNAM, bajo la batuta del maestro Ronald Solman como director huésped, ha realizado de este canto fúnebre del compositor ruso Igor Stravinsky. A continuación escucharemos el estreno mundial de la Misa de Requiem del compositor mexicano Mario Lavista, en el que, como les señalaba, participará el coro de niños y jóvenes de la Facultad de Música de la UNAM.
Y bien, queridos amigos, mientras la orquesta y el director se toman un breve descanso, es momento de que lo invite a compartir la entrevista que TV UNAM tiene preparada con el maestro Ronald Solman, como director huésped de la Orquesta Filarmónica de la UNAM para este concierto. Acompáñenos. Pues cada vez que regreso en México es un gran placer y cuando cuento los años, ya son 26 años que vengo a México y desde hace 25 años empecé mi trabajo como director titular durante 9 años y desde entonces he regresado casi cada año en México y casi cada vez con la UFUNAM también. Así que me siento casi en mi casa aquí. Hablándoles del programa, lo hago con mucho placer porque es un programa que me es muy grato y me hace un placer enorme esta combinación. Hay un hilo rojo de una cierta manera que es la muerte, que empieza con este canto fúnebre de Stravinsky que él escribió para la muerte de su profesor Nikolai Rimsky-Korsakov, el gran compositor ruso que era su maestro. Y después viene el estreno mundial del Requiem que Mario Lavista, querido amigo mío, escribió en la ocasión del 50, el aniversario número 50 de los eventos de 1968. Esto lo estrenamos, es la primera vez que se toca en donde sea. Y terminamos con una obra de un compositor mal conocido, francés, pero que los que lo conocen dicen que es un grandísimo compositor, un importante compositor francés, y se llama Florent Schmitt. Se llama La tragedia de Salomé, así que habla también de la muerte de Juan Bautista y también la muerte de Salomé, de hecho, que Herodíades mató al fin de la pieza. Y lo interesante también en esta obra con esta obra es que fue escrita un año después de que Stravinsky compuso su canto fúnebre, un año antes o después, pero exactamente en el mismo periodo del siglo, es decir, antes de 1910, yo pienso que es 1907. Y la primera versión de esta obra era para un ensamble de más o menos 20 músicos, y después la reformó, la reestructuró, escribió varias versiones, terminando con esta versión orquestal. Y ahí le tengo una anécdota, es que Stravinsky conocía la versión de orquesta de cámara y le gustaba mucho, escribió una carta que existe de él a Schmitt diciendo: querido amigo, te quiero decir que paso mis días tocando tu música porque me entusiasma tanto lo que escribiste. Y cuando terminó la versión que estamos tocando ahora, que es la versión que se toca más frecuentemente, Stravinsky tuvo la sorpresa de ver que Florent Schmitt lo había dedicado a él mismo. Así es, la obra está dedicada a Igor Stravinsky. Así que en el programa tenemos la muerte que va del principio al fin, tenemos el requiem, el canto fúnebre, que están realmente pegados sobre la misma forma de inspiración, y tenemos la presencia de Stravinsky con una obra que nunca se tocó en la Ciudad de México, y la presencia de Stravinsky es dado como dedicatorio de la tragedia de Salomé. Como son obras que me gustan mucho, me gusta mucho compartirlas con los músicos y trato de expresar todo lo que tengo dentro de mí y que salga hacia la orquesta para que salga hasta el público. Ojalá sucedimos. Pues la verdad es que es un estreno, y lo bonito de un estreno es que la gente viene y descubren lo que van a oír. Lo que sí les puedo decir es una obra bastante breve, dura más o menos 20 minutos, y tiene una cosa muy original, es que está escrito, no hay solistas, solamente hay un coro, y el coro es un coro infantil, lo cual es naturalmente muy simbólico de lo
de la inocencia de la matanza de 68, la inocencia de las víctimas. Estoy muy feliz de dirigir este estreno de Mario Lavista, que es un viejo amigo, más que un viejo amigo. No lo sabíamos entonces porque no nos conocíamos, pero estábamos en los mismos cursos de Nadia Boulanger en París en 67. La verdad es que lo descubrimos en 92 o 93 cuando llegué aquí en México y que grabé la clepsidra de Mario Lavista con la orquesta con la UFUNAM. Después la clepsidra la he tocado muchas veces, también aquí con la Sinfónica Nacional y varias veces con la UFUNAM. Pero esto no es el primer estreno que hago de él. También hice el estreno de una obra que encargamos en mis tiempos como director titular, que fue El Tropo para Sor Juan, que tocamos aquí y que grabamos también. Es un placer para mí de invitarlos a un concierto que no es un concierto habitual. O sea, no estamos tocando la Quinta de Beethoven o el Huapango, pero estamos tocando música muy interesante, muy bella y, insisto, muy accesible a pesar que no está muy conocida. Sin sordina. Sin sordina. No lo sé, el Requiem en realidad es un canto en donde uno le está pidiendo a Dios o a la divinidad que les dé descanso eterno. De eso es el Requiem. Así comienza y así termina. Dices, dales descanso eterno. De eso se trata toda la obra, o todos los Requiems habidos y por haber. De que no haya un castigo eterno, digamos, para nadie, sino que Dios sea lo suficientemente generoso, o los dioses sean lo suficientemente generosos, para que estos muertos encuentren el descanso eterno, exactamente. Desde el punto de vista musical, para mí es realmente un privilegio que Ronald Solman la esté dirigiendo, por muchas razones, no solamente porque es un gran músico, sino porque es un amigo de toda la vida. Estudiamos juntos en París, no nos conocíamos, pero estuvimos en el mismo grupo con Nadia Boulanger. Hablando con él, llegamos a la conclusión de que estábamos en clase, pero no nos conocíamos. Yo no pretendo, a través de este Requiem, ofrecer una especie de panfleto o de una protesta política o social. A mí en lo particular me parece mucho más importante escribir una obra a la memoria de los muertos en Tlatelolco, y en este momento no solamente a ellos, es todos los muertos que hay en México. Es decir, comparado con lo que sucede ahora, parece un juego de niños el 68. El hecho de escribir un requiem para recordar ese momento del 68 me permitió elegir una de las altas formas de la liturgia cristiana, que es precisamente el requiem, la misa de difuntos. Y elegí hacerlo para voces de niños, voces blancas, que a mí en lo particular me gustan muchísimo y se mezclan muy bien con la orquesta, y hacerlo en latín, no traducirlo, sino simplemente el texto original. Yo siempre he pensado que la música, toda la música, pero en particular la música religiosa, tiene la capacidad y siempre lo ha sido así, de convertirse en una especie de puente o de vaso comunicante entre este mundo y el mundo que llamamos el más allá, el mundo, no sé cómo llamarle, entre nosotros y la divinidad o Dios o los dioses, no importa cómo lo llamemos, pero evidentemente hay ese otro mundo que es el mundo de los muertos, naturalmente. Y creo que la música, yo no sé por qué estoy convencido de que los muertos tienen la capacidad de oír música. Hay una leyenda japonesa que habla de eso precisamente, de cómo los muertos pueden oír, por ejemplo, el sonido de una flauta. Y yo creo que cada vez que uno escucha el Requiem de Mozart o el Requiem de Verdi, esas grandes obras, esos monumentos maravillosos,
Yo creo que las almas, como usted dice, de todas estas personas escuchan esta música. Y además, vuelvo a insistir, no solamente la escuchan, sino la música se convierte en el vaso comunicante entre nosotros y ellos, el más allá. Todas las religiones, de una u otra manera, tienen requiems. Todas las religiones, en todas encontramos el Kol Nidre, por ejemplo, en la tradición judía. Siempre el hombre ha inventado o ha creado o ha imaginado una música que nos lleve de este mundo al otro mundo. Me cuesta mucho trabajo pensar en un grupo de gentes. Yo creo que la música, cualquier música, está dirigida a cada alma en particular. Lo pueden oír 1000, no importa. Está dirigida a cada uno de nosotros. No es una música, digamos, que sirva para, por ejemplo, como un concierto de rock, que son maravillosos, pero sí, el concierto de rock sí está dirigido a un grupo de gentes. Es como una, no sé cómo llamarle, como una salida de sí mismo, pero en grupo. Yo creo que la llamada música clásica, se dirige a cada alma en particular. Nos habla de una manera muy personal. Es un diálogo muy personal, donde establecemos una conversación con ese tipo de música. Pues espero que la hayan disfrutado. No sé si la palabra es disfrutar, no sé si un requiem se disfrute. Espero que les haya hablado, que les haya dicho algo, cualquier cosa que esto sea, pero que les haya hablado, que los haya tocado, digamos, esto, no solamente en la mente, en el corazón, en el estómago. Ahora quisiera compartir con ustedes algunos comentarios sobre la obra que escucharemos en la segunda parte de nuestro programa. La suite orquestal La tragedia de Salomé, del compositor francés Florent Schmitt. Lo primero que quisiera señalar es la importancia que el personaje que da pie a la creación de esta obra, me refiero a Salomé, adquirió en la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX, convirtiéndose en uno de los temas más recurrentes en el arte de aquellos tiempos, pese a que la mención que de él se hace en los evangelios es realmente muy superficial, al grado de que ni siquiera se le llama por su nombre. Sin embargo, todos la recordamos como aquella que, después de haber ejecutado la famosa danza de los 7 velos frente a su padrastro y tío Herodes, quien le había prometido concederle lo que le pidiera a cambio de que bailara para él, pidió que le fuera entregada la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja de plata. Lo cierto es que a raíz de la publicación que en 1891 hiciera Oscar Wilde en París de su tragedia En un acto Salomé, este personaje se convertiría en uno de los más atractivos para muchos pintores. Verá usted, no solo por mencionar algunos grandes artistas que la representaron en sus lienzos, podríamos citar a Gustave Moreau, Julius Klinger, Pierre Puvis de Chabanais, Franz von Stuck, Ella Ferris-Pell, Henri Renaud, Pierre Bonnard, Jean Benet, entre muchos otros. Créame usted, muchos otros. En la música, Richard Strauss estrenó en 1905 su ópera Salomé, tomando como la base la traducción al alemán de la obra de Wilde. Fue precisamente en este contexto que en 1907 el poeta y dramaturgo Robert Dumier, quien estaba al frente del Teatro de las Artes en París, decidió escribir su propia versión de la leyenda de Salomé para una representación dancística que estaría protagonizada por la bailarina estadounidense Loa Fuller, y le pidió a Florent Schmitt se hiciera cargo de la partitura de la pieza. Schmitt, quien por un lado estaba profundamente influenciado por el lenguaje de Debussy y por el otro, del de Richard Wagner y también Richard Strauss, lanzó su mirada hacia la música de Medio Oriente para crear la partitura de su tragedia de Salomé. Así, la música original para el ballet fue concebida por las reducidas dimensiones del teatro en el que se estrenó, para un quinteto de cuerdas, arpa, pequeña percusión y algunos instrumentos de viento.
Sin embargo, el mismo compositor llevó a cabo en 1910 una versión para gran orquesta, en la que las 7 escenas originales de las que constaba la partitura original fueron reducidas a una breve suite en 2 partes, que es la que escucharemos en este concierto. La obra es de tal exuberancia tímbrica, armónica y melódica que el mismo Stravinsky le comentaría a Schmidt en una carta fechada el 23 de febrero de 1912, que la consideraba una de las mayores obras maestras de la música moderna. Pero ya todo está listo para regresar al escenario de la Sala Nezahualcóyotl, donde se ha dado ya la tercera llamada para iniciar la segunda parte de este 7º programa de la tercera temporada de conciertos 2018 de la Orquesta Filarmónica de la UNAM. Acompáñenos. Y antes de que haga de nuevo su aparición en este escenario el maestro Ronald Solman para dirigir la suite orquestal La tragedia de Salomé de Florent Schmidt, quisiera comentarle que llama mucho la atención el hecho de que la obra de este extraordinario compositor haya caído durante años en el olvido, lo cual para muchos halla su explicación en el hecho de que durante la Segunda Guerra Mundial Schmidt haya sido simpatizante de la ocupación que el régimen nazi llevó a cabo de una buena parte de Francia. En fin, tal vez aquí valdría la pena recordar el viejo adagio que aconseja tomar al artista la obra y del santo la vida, ¿no le parece?
Y de esta manera finaliza la ejecución de esta suite orquestal, La tragedia de Salomé, de Franz Schmidt, en la interpretación que la Orquesta Filarmónica de la UNAM ha llevado a cabo bajo la batuta del maestro Ronald Solman como director huésped, en este séptimo programa de la tercera temporada de conciertos 2018 de la UNAM, en el que además hemos escuchado en la primera parte el canto fúnebre del compositor ruso Igor Stravinsky y la misa de Requiem del compositor mexicano Mario Lavista. En esta ocasión ha participado al lado de la UNAM el coro de niños y jóvenes de la Facultad de Música de la UNAM, que trabaja bajo la dirección de la maestra Patricia Morales. Por mi parte, solo me resta despedir esta transmisión, no sin antes agradecer a todos y cada uno de los que la han hecho posible. Y por supuesto a usted por brindarnos el favor de su atención. Soy Fernando San Martán y espero que nos volvamos a encontrar en uno más de nuestros conciertos. Hasta la próxima.